Ethan Callahan ajustó las correas de su desgastada mochila y contempló la inmensidad de la naturaleza que se extendía ante él. El sol naciente bañaba las montañas de Montana en tonos dorados y verdes. Una profunda inhalación llenó sus pulmones con el aire fresco que olía a pino y tierra húmeda. Estas caminatas solitarias siempre le ofrecían consuelo. Armado solo con su cámara y una curiosidad inagotable, exploraba la naturaleza indómita en busca de momentos que pudiera capturar a través de su lente para compartir con el mundo. Su objetivo aquel día era una cresta remota que supuestamente ofrecía vistas impresionantes, pero aún más emocionante era el rumor sobre animales salvajes raros que habían sido avistados en esa zona. Ethan se imaginaba cómo una sola fotografía perfecta podría llevarlo a la portada de una prestigiosa revista de naturaleza. El pensamiento de esa fama lo impulsaba mientras sus botas crujían sobre el sendero irregular. De vez en cuando se detenía para tomar fotos de los árboles imponentes o del juego de luces sobre las rocas. El sendero se volvió más empinado y estrecho. La vegetación dio paso a un paisaje rocoso y la quietud del bosque solo era interrumpida por el murmullo de un río distante. De repente, Ethan escuchó un sonido tenue y lastimero. Se detuvo. Su corazón latía más rápido. Era un gemido, agudo y desesperado. Ethan escudriñó el entorno mientras el sonido se repetía, esta vez más claro y urgente. Con cuidado se acercó al borde del despeñadero y miró hacia abajo. En un estrecho saliente rocoso descubrió a una pequeña cría de oso que se aferraba con patas temblorosas a las rocas. Era evidente que se había separado de su madre. El abismo bajo el saliente era amenazador, y Ethan sintió una oleada de impotencia y responsabilidad. Sabía que no podía dejar a la cría a su suerte, pero ¿cómo podría ayudar sin ponerse él mismo en peligro? Pensó frenéticamente. Una cuerda en su mochila ofrecía una posible solución. La amarró a un robusto pino y la aseguró firmemente alrededor de su cintura. Sus manos temblaban mientras comprobaba la resistencia de los nudos. Mientras descendía lentamente por el borde, se dio cuenta de que cada movimiento era arriesgado. Piedras sueltas resbalaban bajo sus botas y caían al vacío. La cría gimoteó y lo miró con ojos grandes y asustados. Su mirada impulsó a Ethan a seguir adelante. Con cada paso se acercaba más al saliente, pero también la peligrosidad aumentaba. ¿Qué pasaría si la madre de la cría aparecía de repente y lo percibía como una amenaza? Descartó esa preocupación y se concentró en el descenso. Cuando finalmente alcanzó el saliente, se detuvo para ganarse la confianza de los Cessno. Habló con voz calmada y se movió lentamente para no asustar al animal. La cría temblaba, pero estaba demasiado débil para resistirse. Ethan sacó un cabestrillo de tela de su mochila y lo preparó con cautela. Cada movimiento era un acto de equilibrio y cada momento contaba. Justo cuando había colocado el cabestrillo de forma segura alrededor de la cría, una piedra resbaló bajo su pie. Ethan perdió el equilibrio y de repente quedó suspendido en el aire, sujeto solo por la cuerda. El dolor al golpearse contra la pared de roca le atravesó el hombro, pero se aferró con fuerza. Reunió todas sus fuerzas para subir a él y a la cría de vuelta a la cima. El ascenso fue tortuoso. Sus músculos ardían y el dolor en su hombro era implacable. Pero el peso de la cría, que se apretaba contra él, le daba la fuerza para continuar. Finalmente, alcanzó el borde y se arrastró hasta terreno firme. Soltó el cabestrillo y la cría se tambaleó insegura antes de acurrucarse en la suave tierra. Ethan cayó exhausto junto al animal y respiró profundamente. La cría lo miró con ojos grandes, como si hubiera entendido su ayuda. Una sensación de triunfo y alivio invadió a Ethan, pero en el fondo sabía que esto era solo el comienzo de una historia mucho más grande. Ethan yacía jadeando sobre el suelo del bosque. Su cuerpo dolía por el esfuerzo del ascenso. La cría rescatada estaba a solo unos metros de él, y aún temblaba ligeramente. Su denso pelaje marrón estaba cubierto de polvo, y sus ojos seguían a Ethan con una mezcla de confianza y curiosidad. Ethan sabía que no podía quedarse mucho tiempo. La madre de los Cessno podía aparecer en cualquier momento, y el encuentro con una osa adulta probablemente no sería amistoso. Se puso de pie, manteniendo sus movimientos lentos y cautelosos para no asustar a la cría. Se dispuso a retirarse
cuando un suave crujido llamó su atención. Ethan miró en dirección al sonido y su corazón se detuvo un instante. Una gran figura oscura apareció entre los árboles. Era la madre de los Cesno. Su cuerpo masivo brillaba bajo la luz que se filtraba entre las ramas, y sus ojos afilados se clavaron inmediatamente en Ethan. Se detuvo a unos metros de distancia. Un profundo gruñido emanó de su garganta. Ethan se quedó inmóvil. Su corazón latía con fuerza y trató de mantener la calma. Rápidamente levantó las manos para señalar que no representaba una amenaza. La osa pareció darse cuenta de que su cría estaba ilesa, pues se acercó con cautela sin apartar la vista de Ethan. La cría emitió un débil sonido y se tambaleó hacia su madre. La osa bajó su gran cabeza y empujó suavemente a su cría con la nariz, mientras mantenía a Ethan bajo vigilancia. Por un tenso momento, Ethan permaneció quieto, incapaz de moverse o incluso de respirar. Pero entonces sucedió algo inesperado. La osa, en lugar de atacar o mostrar amenaza, le lanzó a Ethan una mirada que casi parecía un reconocimiento. Tomó a su cría suavemente entre sus patas y se retiró lentamente al bosque. Ethan los observó hasta que desaparecieron entre los árboles. Solo cuando el silencio del bosque volvió a imponerse, se atrevió a relajarse. Sus rodillas temblaban mientras se sentaba en un tronco cercano. El encuentro lo había conmovido profundamente, y aunque solo había durado unos minutos, dejó una impresión duradera. El sol estaba ahora alto en el cielo, y Ethan sabía que debía emprender el camino de regreso. Su cámara había permanecido segura en su mochila todo el tiempo, pero en ese momento lamentó no haber capturado la interacción con la osa. Pero quizá era mejor así. Algunos momentos, pensó, debían permanecer en la memoria, libres de la mediación de una lente. En el camino de regreso, Ethan reflexionó sobre lo estrecha que era la línea entre el ser humano y la naturaleza salvaje. El hecho de que la osa lo hubiera reconocido y no lo hubiera visto como enemigo lo fascinaba. Tal vez, pensó, esto era una señal de que el respeto y la comprensión podían ser la base para una convivencia pacífica entre el ser humano y la naturaleza. De vuelta en su cabaña al borde del bosque, Ethan dejó su equipo y llenó su cuaderno con las impresiones del día. Pero mientras escribía, se sintió distraído por una extraña sensación. Era casi como si alguien lo estuviera observando. Sacudió la cabeza, convencido de que solo eran sus nervios alterados los que le jugaban una mala pasada. Pero esa noche, cuando Ethan se acostó, un suave crujido se filtró por la ventana abierta de su cabaña. Se levantó y miró hacia afuera. A la luz de la luna pudo distinguir la silueta de un gran animal que se encontraba al borde del bosque. Era la osa. Se detuvo, miró en su dirección y luego desapareció entre los árboles. Ethan permaneció un rato más en la ventana antes de volver a la cama. Algo le decía que no sería la última vez que sus caminos se cruzarían. A la mañana siguiente, lo despertó la luz del sol que se colaba por las cortinas de su cabaña. Los recuerdos del día anterior aún estaban frescos y no podía quitarse de encima la sensación de que algo había cambiado. Después de un desayuno rápido, se calzó las botas y decidió explorar un nuevo sendero que se adentraba más en el bosque. Su instinto le decía que allí lo esperaba algo. El sendero era estrecho y flanqueado por una densa maleza. El trino de los pájaros lo acompañaba y, de vez en cuando, una ardilla cruzaba corriendo el camino. Ethan se detuvo para tomar algunas fotos de los rayos del sol que se filtraban entre el follaje, pero de repente lo paralizó una extraña sensación. Los sonidos ambientales se habían extinguido y un silencio inquietante se extendió. Ethan se detuvo y escuchó atentamente. Entonces notó huellas frescas en el suelo blando, profundas pisadas que claramente pertenecían a un animal grande. Su corazón latió más rápido y siguió las huellas con cautela. Conducían a un pequeño claro donde la vegetación estaba pisoteada. En el centro había una pila de bayas y raíces, apiladas ordenadamente como una ofrenda. Se agachó y examinó la disposición con más detalle. ¿Quién o qué había dejado esto aquí? Una suave brisa trajo el familiar aroma de tierra húmeda y bosque. Ethan sintió un escalofrío recorrer su espalda y se dio la vuelta instintivamente. Allí, al borde del claro, estaba nuevamente la osa. Lo observaba desde una distancia segura, sus ojos tranquilos pero atentos. Ethan levantó lentamente las manos para mostrar que no representaba una amenaza. La osa no se movió, pero su postura no mostraba agresión.
En cambio, parecía casi curiosa. Después de unos minutos, ella se dio la vuelta y desapareció una vez más en el bosque. Ethan quedó desconcertado. ¿Qué quería decirle? Sentía que este era solo el comienzo de una conexión más profunda. Ethan no podía sacar de su mente el encuentro con la osa. De regreso en su cabaña, escribió detalladamente los eventos de los últimos días en su cuaderno. La escena en el claro, el aparente regalo de bayas y raíces, y la mirada penetrante de la osa. Todo eso se sentía como un intento de comunicación. Pero, ¿qué quería decirle? Decidió salir de nuevo. Esta vez no solo llevó su cámara, sino también un pequeño cuaderno para anotar observaciones directamente. El bosque era su refugio, pero ahora tenía la sensación de que formaba parte de algo más grande, una conexión que aún no entendía del todo. Los días se acortaban y el aire estaba impregnado de la fresca brisa del cercano otoño. Ethan eligió un sendero que lo condujo más profundo en el bosque que nunca antes. Era una mañana tranquila, solo interrumpida por el ocasional susurro de las hojas al viento. Tenía la sensación de ser observado, pero no era desagradable. Era como si el propio bosque le diera la bienvenida. Después de horas de caminata, llegó a una colina que le ofrecía una amplia vista del valle. Ethan se sentó en un tronco caído y disfrutó de la tranquilidad. Mientras sacaba una botella de agua de su mochila, notó algo por el rabillo del ojo. Una sombra oscura se movía al límite del bosque, demasiado lejos para distinguirla con claridad, pero algo en la silueta le resultaba familiar. Ethan agarró instintivamente su cámara. A través del objetivo, vio que era la osa. Estaba allí, medio oculta entre los árboles. Su cría no se veía por ninguna parte. Ethan bajó la cámara y la contempló a simple vista. No quería distorsionar el momento a través de la lente. La osa parecía observarlo también. Su postura era tranquila pero atenta. Pasaron minutos, y luego volvió a desaparecer en la espesura. Ethan permaneció sentado un rato más antes de reemprender su camino. El resto del día transcurrió sin incidentes, pero al regresar a su cabaña, encontró otra sorpresa. Frente a su puerta había una pequeña pila de bayas, recién recogidas y ordenadamente apiladas. Las contempló y se preguntó si realmente provenían de la osa. Pero, ¿quién más podría haberlas dejado allí? A la mañana siguiente, un golpe en la puerta lo despertó. Era Maeve, una historiadora de la ciudad cercana y una vieja conocida de Ethan. La había contactado unos días atrás para saber más sobre los mitos y las historias de la región. «Siempre suenas tan misterioso por teléfono, Ethan», dijo ella con una sonrisa mientras dejaba su bolso. «¿Qué has encontrado?» Ethan le contó sobre los encuentros con la osa, las pilas de bayas y la sensación de que ella intentaba comunicarle algo. Maeve escuchó atentamente. Sus ojos brillaban de interés. «Existen leyendas sobre osos guardianes», comenzó una vez que Ethan terminó. «Historias antiguas que hablan de osos que tienen una conexión con los espíritus del bosque. Se dice que estos osos protegen a quienes respetan el bosque y lo ayudan». Ethan asintió lentamente. La idea le fascinaba, aunque no estaba seguro de creer en tales historias. «¿Y si es más que una leyenda?», preguntó. Maeve se encogió de hombros. «Entonces quizás estés formando parte de algo extraordinario, Ethan». En los días siguientes, Ethan continuó adentrándose en el bosque. Encontró más rastros de la osa, marcas de garras en los árboles, hierba aplastada en lugares donde claramente había descansado. Pero no solo eran esas señales las que lo asombraban. Una y otra vez descubría pilas de bayas y raíces colocadas en su camino. Era como si ella quisiera dejarle un mensaje. Una noche, mientras Ethan se sentaba en su porche mirando al bosque, recordó una de las historias que Maeve le había contado. Hablaba de un hombre que había salvado la vida de un oso, y a cambio fue bendecido por los espíritus del bosque. El pensamiento no lo abandonaba. ¿Era posible que su encuentro con la cría de oso hubiera tenido más repercusiones de las que pensaba? De repente, su atención fue llamada por un profundo gruñido. Venía de la oscuridad al borde del bosque. Ethan se levantó lentamente y agarró su linterna. El haz de luz se abrió paso entre los árboles, pero no pudo ver nada. Solo quedó el silencio, pesado y opresivo. Ethan sabía que la naturaleza salvaje estaba llena de misterios, pero ahora sentía que formaba parte de un enigma que esperaba ser resuelto. La mañana era tranquila, pero en la mente de Ethan reinaba una tormenta.
Los eventos de los últimos días lo habían dejado con preguntas que no podía responder. Los encuentros con la osa, los aparentes regalos de bayas y raíces, y las historias que Maeve le había contado. Todo esto se sentía como piezas de un rompecabezas más grande. Ese día, Ethan decidió adentrarse en el bosque más que nunca. Armado con su cámara, un cuaderno y provisiones, se puso en marcha. Maeve le había hablado de una vieja cueva que supuestamente estaba llena de símbolos y dibujos relacionados con las leyendas de los osos guardianes. Ethan estaba decidido a encontrarla. El sendero era desafiante y estaba cubierto de maleza. El aire era denso y húmedo, y el trinar de los pájaros se hizo cada vez más tenue con cada paso. Después de horas de caminata, finalmente descubrió una entrada estrecha, medio cubierta de musgo y helechos. Su excitación creció al acercarse a la cueva. Una ráfaga de aire fresco lo envolvió, trayendo consigo el olor terroso de las profundidades. Ethan dudó un momento antes de entrar. Con su linterna iluminó las paredes húmedas, que pronto estuvieron cubiertas de extrañas marcas y dibujos. Los símbolos eran sencillos pero poderosos. Animales, árboles y algo que parecían figuras humanas. Pero una de las imágenes destacaba especialmente. Mostraba a un gran oso junto a una persona. Sus figuras estaban entrelazadas, como si formaran una unidad. Ethan fotografió los dibujos desde diferentes ángulos y se tomó su tiempo para examinar cada detalle. Sus pensamientos iban a 1000 por hora. ¿Y si las leyendas eran ciertas? ¿Y si la osa no solo lo observaba, sino que lo había guiado deliberadamente a este lugar? De repente escuchó un sonido, un suave gruñido, profundo y resonante. Se congeló. Su linterna temblaba ligeramente en su mano. En la entrada de la cueva estaba la osa. Sus oscuros ojos brillaban bajo el haz de luz, pero su postura no era amenazante. En cambio, parecía tranquila y resuelta. Ethan sintió una extraña mezcla de asombro y familiaridad. La osa avanzó lentamente. Ethan no retrocedió. Podía sentir el peso de la conexión que se había formado entre ellos. Ella se detuvo frente a una pared de la cueva y le lanzó una mirada antes de golpear suavemente la pared con su gran pata. Ethan siguió su mirada y descubrió otro símbolo que antes había pasado por alto. Era una imagen tallada de una persona que le extendía la mano a una cría de oso. El momento fue abrumador. Ethan no comprendía exactamente lo que todo significaba, pero sabía que era importante. Fotografió el símbolo y lo anotó en su cuaderno. La osa lo observó todo el tiempo, y cuando terminó, se dio la vuelta y desapareció nuevamente en el bosque. De regreso a casa, Ethan reflexionó sobre todo lo que había visto. La cueva parecía contener un mensaje, una historia de colaboración y respeto entre humanos y animales. Se preguntó qué papel jugaba él en esa historia y por qué la osa lo había elegido a él. De vuelta en su cabaña, llamó a Maeve y le contó sobre su descubrimiento. Su voz al otro lado de la línea estaba llena de emoción. «Esto es increíble, Ethan. Estos símbolos podrían representar una conexión ancestral que aún no comprendemos. Tienes que seguir investigando». Ethan prometió regresar a la cueva, pero primero necesitaba descansar. El cansancio del día lo venció y pronto cayó en un sueño profundo. En sus sueños volvió a ver a la osa, caminando por el bosque seguida de una serie de otros animales. Sus movimientos eran tranquilos, pero decididos, como si llevaran una carga invisible. A la mañana siguiente, Ethan despertó con un objetivo claro. Sabía que la cueva era la clave para descifrar el mensaje de la osa, y estaba decidido a contar la historia que los símbolos ocultaban, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos dispuestos a escuchar. Los días después del descubrimiento de la cueva pasaron volando. Los símbolos y el mensaje de la cueva no salían de su mente. Pasaba horas analizando los dibujos y reflexionando sobre qué papel jugaba él en esa historia. Maeve fue de gran ayuda, proporcionando perspectivas históricas y mitológicas. Pero Ethan sabía que era una experiencia que debía vivir él mismo para entenderla realmente. Una mañana, cuando la primera nieve del invierno cubría el bosque con un manto blanco, Ethan decidió visitar la cueva nuevamente. Esta vez estaba preparado. No solo llevó su cámara y notas, sino también un pequeño regalo, una figura de madera tallada a mano que representaba a un oso. Era su manera de expresar respeto y gratitud. El camino hacia la cueva fue duro.
La nieve hacía el suelo resbaladizo y el viento helado calaba hasta los huesos. Pero Ethan sentía una urgencia interior que lo impulsaba. Cuando llegó a la cueva, el aire estaba quieto. Era como si el bosque contuviera el aliento. Dentro de la cueva, colocó la figura de madera bajo el símbolo de la persona y la cría de oso. Se quedó un momento en silencio, con la linterna en mano, contemplando la pared. El significado de aquel lugar era palpable. No era simplemente un relicto del pasado, sino una parte viva de la conexión entre el ser humano y la naturaleza. De repente un suave crujido llegó a sus oídos. Ethan se dio la vuelta y vio a la osa en la entrada. Su cría, que ahora era más grande y fuerte, estaba junto a ella. Ethan se mantuvo en calma, aunque su corazón latía más rápido. La osa avanzó lentamente y Ethan sintió nuevamente esa profunda conexión. Ella se detuvo frente a él. Lo miró y luego inclinó la cabeza. Fue un gesto que Ethan interpretó como una especie de despedida. La cría lo miró con curiosidad antes de seguir a su madre, que se dirigió hacia la salida. Ethan observó cómo salían hacia el paisaje nevado y desaparecían entre los árboles. Un sentimiento de paz lo invadió. Al salir de la cueva, Ethan sintió que se había cerrado un círculo. Los osos le habían dado más de lo que jamás esperó. No solo le habían ayudado a entender la naturaleza de una manera más profunda, sino que también le habían enseñado el significado del respeto, la protección y la comunidad. De vuelta en su cabaña, decidió escribir sobre sus experiencias. Lo que comenzó como notas personales se convirtió en una recopilación de historias que debían transmitir el mensaje de los osos y la cueva. Sabía que esas historias podían inspirar a la gente a respetar y proteger la naturaleza. Meses después, el libro estaba terminado. Llevaba el título de Los susurros de lo salvaje y narraba el viaje de Ethan, su conexión con la osa y las lecciones que había aprendido. El libro fue un éxito e inspiró a muchas personas a involucrarse en la protección de la naturaleza. Pero para Ethan, el verdadero éxito no era la fama o el reconocimiento, sino el cambio que veía a su alrededor. La comunidad comenzó a ver el bosque de otra manera. Se iniciaron proyectos para proteger la vida silvestre y los niños aprendían en las escuelas sobre la importancia de la naturaleza. Ethan permaneció fiel al bosque. Pasaba sus días explorando nuevos senderos, observando la vida silvestre y compartiendo sus experiencias. Nunca volvió a ver a la osa y su cría, pero sabía que estaban allí, en algún lugar en lo profundo del bosque, siendo los guardianes invisibles de su mundo. Una noche, mientras Ethan se sentaba en su porche mirando el cielo estrellado, sostuvo en su mano la piedra tallada que había encontrado en la cueva. Su superficie era suave y cálida, como si aún contuviera la energía del bosque. Sonrió y susurró en el silencio. Gracias. El bosque no respondió con palabras, pero el susurro de los árboles y el lejano canto de un búho fueron suficiente. Ethan sabía que la conexión entre el ser humano y la naturaleza salvaje perduraría, un legado silencioso que viviría a través de las generaciones.